Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Con frío, pero animados? Bueno, ¿sí me escuchan hasta el final? Sí, bueno. Entonces vamos primero a orar, ¿les parece? Bendito Dios, Padre Santo, Todopoderoso, en esta noche venimos ante tu presencia a poner estos minutos y este tiempo que tú nos has permitido, Señor, vivir en tus manos para que podamos aprender y recibir un mensaje que pueda sernos de utilidad y que pueda estar dentro de nuestros hábitos para salvación. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tus cuidados. En Jesús, amén. Bueno, veo muchas caras que nos acompañaron el día de anoche. Qué bueno verlos por acá. Eso hace que de pronto el tema que vamos a tratar hoy sea un poquito más fácil, ¿cierto? Vamos a tratar el de enfermedades transmitidas por alimentos y voy a contextualizar un poquito a los que no vinieron ayer, lo de ayer en un resumen pequeñito. Ayer hablábamos de que en la antigüedad se usaban unos métodos de conservación de alimentos que de pronto ahora sería muy difícil de implementarlos en las casas porque hoy día vivimos ¿dónde? En apartamentos pequeños, en casas sin jardines, ¿cierto? Entonces no da los espacios para hacer todas esas técnicas que hablábamos ayer de conservación. Y también nos vamos al otro lado y es que la industria nos está ofreciendo muchísimas técnicas de conservación que ya están empezando a ser perjudiciales para los productos que consumimos, asimismo como para nosotros como consumidores, ¿cierto? Entonces, ayer llegamos a la conclusión de que los mejores métodos de conservación eran buenas prácticas de manipulación, ¿cierto? Ser conscientes de que la alimentación y de que las personas que cocinan deben de, como decía la señora Elena de White, de ser un asunto de suprema consideración y oración, ¿cierto? Entonces, ayer la invitación era eso, a lo simple, a volver a lo natural, a ser conscientes para que no tengamos que recurrir de pronto a todas esas técnicas. Y para iniciar, quiero primero hacerles una pregunta, no para que me la respondan, sino para que mediten en ella. Y es la siguiente. Si les dijera que me explicaran la forma en que Jehová cuida de usted, ¿usted qué diría? Para que lo medite ahí. Sí, la forma en que Dios cuida de usted, la forma en que Dios cuida de nosotros. ¿Usted qué diría? Que ¿cuál es esa forma en que Dios cuida de usted? Y otra pregunta, ¿qué comparación usaría para ilustrar el tierno cuidado que Dios da a sus siervos fieles? No para que me la respondan, sino para que mediten en ella. ¿Qué concepto tiene usted en este momento de cómo Dios cuida de sus hijos? Y ahora vamos a ver cómo nos responde esas preguntas la palabra de Dios. Entonces los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué vemos aquí? Una promesa, ¿cierto? Una promesa de que tenemos un guía y de que el Dios está ahí, el Señor está ahí dispuesto a guiarnos. Pero hay una condición para esa promesa y quiero que me acompañen al Salmo 95, versículo 7. Vamos a ver cuál es esa condición para que el Señor pueda ser ese guía y pueda direccionarnos. Salmos capítulo 95, versículo 7. Dice, porque Él es nuestro Dios. Nosotros
el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué dice esa última parte? Si oyereis hoy su voz. Entonces recapitulemos. ¿Qué nos dice San Juan 10:14? Nos tiene una promesa, que Él quiere ser nuestro pastor, ¿cierto? Pero aquí nos dice, ¿cuál es esa condición? Si oímos hoy su voz. Entonces quiero, a partir de estos versículos, que vamos al centro de esta noche, que está en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Si aceptamos que Él sea nuestro guía y oímos su voz, nos tiene esta promesa tan bonita. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a todos sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Entonces Dios nos da una promesa muy linda ahí de que nos va a librar de muchas cosas, pero hay una condición, ¿y es cuál? Oír su voz, ¿cierto? Ya leímos en San Juan 10 que Él está dispuesto a ser ese pastor que nos va a guiar, pero debemos oír su voz para poder tener esta promesa como la que le dio al pueblo de Israel. Teniendo en cuenta esto y viendo cómo Jesús nos ha guiado y Dios ha guiado a su pueblo durante toda la historia, quiero mostrarles que no solo todo lo que vamos a ver ahora, que Dios nos muestra para ahora, sino que lo ha mostrado desde siempre. Hay muchas corrientes ahora que uno ve que son como cuestión de moda, como lo saludable, como el cuidarse, pero cuando uno va y lee, por ejemplo, consejos de régimen alimenticio, encuentra tantas cosas que apenas están descubriendo ahora, pero que en realidad hace mucho tiempo a nosotros como pueblo de Dios se nos dijo y se nos advirtió. Y les vamos a empezar a mostrar una serie de situaciones que Dios le decía a su pueblo cuando estaban en el desierto para que pudiesen mantener esas buenas prácticas de salud. Esta es una, hábitos en el pueblo de Israel, con el agua y la comida. ¿Qué les decía? Si ustedes van a consumir agua, pero encontraron ahí un cadáver o encontraron algo ahí, esa agua no es potable. Y ustedes saben hace cuántos años se dijo eso. Y eso es lo que hablamos hoy. Y ellos tenían acceso directo a las corrientes de agua. Ahora nosotros, ¿uno cómo consume el agua? Por fe, ¿cierto? Llega el agua a la casa, uno se toma el vaso, se lo toma. En estos días que a propósito hay como un problema un poquito con el agua, pero uno ¿qué hace? Por fe se la toma. En esa época ellos podían ver de dónde venía, dónde iba, ¿cierto? Pero aún así el Señor les hacía unas recomendaciones. Así como anoche yo les comparaba que cómo hizo José para hacer provisión para 7 años de comida. ¿Recuerdan que hablamos de eso anoche? ¿Cómo hizo? O sea, ¿cómo la almacenó para que no se dañara? Asimismo yo me pregunto aquí, ¿saben cuánta gente iba por el desierto? Imagínense, con ese calor, ese gentío, ¿cómo hacían para no enfermarse? O sea, primero la provisión de Dios y la dirección, pero debían de tener unos buenos hábitos. Entonces este es uno de los consejos. Si ven en el agua un animal muerto o cualquier cosa, inmediatamente esa agua es ¿cómo? Impura. Acerca de los desechos, les decía, cuando usted quiere ir al baño, para resumirles ese primer versículo, ustedes se van a ir a un lugar alejado del campamento y entre sus herramientas se va a llevar una estaca. Y después de que haga sus necesidades, va a tapar todo su excremento y regresa a su lugar. ¿Ustedes creen que cuando Dios les daba todos esos consejos a ellos era por qué? Evitándoles muchas enfermedades. O sea, Dios ha guiado a su pueblo desde siempre y ahora nosotros no somos la excepción de ese pueblo de Dios que quiere guiar. Otro, aislamiento y limpieza del cuerpo. Cuando había una enfermedad que era contagiosa, inmediatamente, ¿qué se hacía esa persona? Se aislaba, ¿cierto? Que ahora puede ser que también lo hacemos así, aislándolos, ¿dónde? En un hospital, ¿cierto? Entonces, si vemos todo esto, Dios desde siempre ha guiado a su pueblo. En la tierra prometida, la disciplina que había principiado en el desierto continuó en circunstancias favorables
a la formación de buenos hábitos. Les quiero definir lo que es ETA. ETA es, como están ahí las iniciales, enfermedad transmitida por alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que es una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada o que se cree es causada por el consumo de alimentos o de agua contaminada. ¿Quiénes de ustedes alguna vez creen que se han enfermado por comer algo? ¿Ustedes creen que alguna vez algo les ha hecho daño y se han enfermado por ello? Bueno. Primero, antes de que hablemos exactamente de esos microorganismos que pueden causarnos daño y que nosotros podemos evitar eso, como les decía anoche, hay muchísimas enfermedades que, bueno, llegan, ¿cierto? Dios sabe y bueno, pero hay muchas que sí están en manos de nuestras y que podemos evitarlas, que son de las que les quiero hablar hoy. Pero antes de llegar a esas, quiero primero diferenciar lo que es una alergia y lo que es una intolerancia. La alergia tiene que ver con el sistema inmunológico, que el cuerpo crea anticuerpos contra algo que para él es nocivo. Entonces, por ejemplo, alguien que es alérgico al maní, cada vez que come maní, el mismo cuerpo genera anticuerpos porque dice esto es malo para mí, esto es nocivo, entonces empieza a defenderlo, pero en realidad no es que el maní sea malo, para ese cuerpo sí. Entonces tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces a veces uno se come algo y le da alergia y no es que el alimento esté malo, sino que es su sistema inmunológico, ¿cierto? Que es algo muy diferente. En CNN hace 15 días salió una noticia que en Estados Unidos un joven de 18 años murió porque fue a un restaurante y dijo, por favor, si iba a comer una hamburguesa, que mi hamburguesa no tenga nada de lácteos porque soy alérgico a la leche. Entonces, ¿qué hicieron en el restaurante? No le pongamos queso. Pero le pusieron una salsita que era a base de leche. Una salsita, un poquito, es que a veces la gente es muy cansona, a veces eso piensan en muchos lugares, ¿cierto? Pues el chico se la comió, entran como en un shock que les da, porque a veces uno reaccionan muy fuertes a las alergias, y el chico murió. Esa noticia salió hace como 15 días en CNN. Entonces, ¿vieron lo grave que es? La hamburguesa no estaba mala ni estaba descompuesta, pero su sistema inmunológico sabía que no lo podía, en ese momento no era bien para él. Ahora, ¿qué es intolerancia? Ya la intolerancia no tiene que ver con el sistema inmunológico, sino con el organismo. Por ejemplo, que soy intolerante a la lactosa, que tomo leche, se me infla el estómago. Eso ya tiene que ver es con su organismo. Tampoco es que el alimento esté malo, es su organismo, ¿cierto? Entonces, primero quería como que diferenciáramos esas dos cosas para poder sí saber que es una enfermedad transmitida por alimentos. Muchas veces cuando ustedes han escuchado noticias que hay en un colegio, se intoxicaron 80 niños por comer arroz con pollo, el famoso arroz con pollo, ¿cierto? Entonces dicen, se intoxicaron. Resulta que intoxicación e infección hay una diferencia. Casi siempre que uno ve estos cuadros que muestran, que dicen intoxicación es por salmonela, que es por el pollo crudo, carnes crudas, por el huevo principalmente. Entonces la gente se enferma y mientras buscan qué es y encuentran que el salmonela, resulta que cuando es por microorganismos o bacterias vivas, no se llama intoxicación sino infección. Entonces en realidad no fue una intoxicación, fue una infección, pero uno siempre encasilla todo en me intoxiqué, ¿cierto? Pero entonces hay una diferencia. Infección es cuando, por ejemplo, un alimento tiene salmonela. Usted se lo come y en su cuerpo sigue creciendo el nivel de salmonela o el nivel de coli, por ejemplo. En cambio, una intoxicación es cuando uno se come como el veneno que suelta la bacteria, por así decirlo. Entonces, cuando usted se toma como el veneno es diferente, se llama intoxicación. Y también las formas de reaccionar son diferentes. Un rico y suculento plato puede ser una bomba de tiempo. En los alimentos se desarrollan numerosos microorganismos imperceptibles a simple vista, que pueden provocar variadas enfermedades. Uno a veces ve alimentos muy ricos y no huelen mal, lo que hablábamos ayer, no se ven mal, al tacto están bien, es más, uno los prueba, están bien. O a veces uno en la casa, ¿no les ha pasado? Se ve raro, pero sabe bien, qué pesar botarlo. ¿Cierto? Comámonoslo.
Uno hace eso y uno, ay, sí, qué pesar botar comida. Pero por eso ayer hablábamos de unas prácticas para conservar, cómo no hacer mercados grandes, como cómo conservar y cómo hacer una buena mayordomía de eso para que no llegáramos a eso. Pero cuando usted ya llegó ahí, tiene la duda, lo mejor es que no se coma eso, porque le va a salir más cara después la enfermedad que ese platico de comida, ¿cierto? Entonces lo que dice ahí, un plato puede tener numerosos microorganismos que usted ni se imagina. Y les quiero explicar esto antes de hablarle directamente de esas enfermedades y son los riesgos a los que se exponen los alimentos. Uno es el riesgo físico. ¿A quién de ustedes alguna vez le ha salido un cabello en una comida? Hasta en la casa, ¿cierto? Uno mismo piensa en la calle, no, en la casa también. Un vidrio. ¿A alguien le ha salido un vidrio? Una bolsa. Un alambre, un tornillo, un animalito. Todo eso o una piedra que... No, y he conocido casos de personas que han demandado a empresas porque se les han quebrado un diente y les toca pues pagarle todo el proceso. O otros que se han ahogado. Hace como un año conocí un caso cercano de una chica que se ahogó mientras comía, pues se atoró y murió. O sea, son cosas que uno no podría creer, pero son casos reales. Diría uno, el programa pues 1000 formas de morir, pero sí. Por eso dicen, tómese su tiempo para comer, mastique bien, mezcle bien con la saliva, no coma las carreras. Lo que hablábamos anoche, todo tiene su tiempo. La comida y la alimentación es un momento muy importante para el cuerpo y para el ser humano. Por algo es cierto. Entonces esa contaminación física es todo eso, lo que le cayó a las cosas. Químicos, los plaguicidas, por ejemplo. Todo lo que le echan hoy a los cultivos para poder que le duren a usted por años o para poder que no llegue un mosquito y se los coma antes de recoger la cosecha. Entonces todo eso con lo que llega a su casa viene con una contaminación como química. O un día usted dice, no, yo hoy quiero hacer todo muy bien y voy a desinfectar esta comida de una forma con hipoclorito y se le fue la mano. Entonces, todo eso son contaminaciones químicas. Contaminaciones biológicas son de las que pues de las que estamos hablando hoy, que son transmitidas por alimentos que son microorganismos, y por deterioro bioquímico es como alcanzan a ver ahí, es un banano y es una papa que se puso oscura. ¿La ven? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Bueno, eso se llama pardeamiento enzimático, es una reacción que hacen los alimentos al aire y se oxidan. Entonces ustedes me pueden decir, ay, o sea que no me lo como porque ya me va a hacer daño. En ese momento no necesariamente le hace daño, ¿cierto? Porque no lleva tanto tiempo. En ese momento, ¿qué pasa? Empieza a perder cualidades. De pronto ya no va a tener los mismos nutrientes. ¿Recuerdan lo que hablábamos anoche, lo que le pasa a las vitaminas al aire o con el tiempo? De pronto ya no va a tener los mismos nutrientes, ya va a estar más blandito, ya no va a ser igual, entonces es más los cambios que se dan. Entonces eso es el deterioro bioquímico de los alimentos. ¿Cuáles son los factores más importantes para que se den estos? El primero, y diría yo de los más relevantes, el de cambios importantes de hábitos de vida, que es el consumo de comida en la calle. Entonces, no es decir que solo como en mi casa, ¿cierto? Que muchas personas dicen, yo por eso solo como en mi casa. No, en las calles y en los restaurantes también hay empresas que tratan de tener las mejores prácticas para poder que usted coma igual de sano como lo haría usted mismo, ¿cierto? Pero también hay lugares, y a veces lugares de comida ambulante, que sí tienen muy malas prácticas y que no puede uno pescarse una enfermedad porque me da pesar, ¿cierto? Entonces, yo sé que de pronto dentro de ustedes o dentro de los hermanos tenemos muchas personas que trabajan en la parte de ventas ambulantes, que es algo muy bueno y debemos apoyar, pero como hablábamos anoche, debemos de tener la responsabilidad y la mentalidad de que nosotros le estamos dando comida a personas y que nosotros la podemos enfermar. Entonces, qué rico lo que decíamos ayer, ser esa sal para el mundo, para nuestra familia y marcar la diferencia. Que usted tiene un puestico de comidas, venda, pero que lo vean bien.
que lo vean cumpliendo con todas las normas, ¿cierto? Yo estos días pensaba, en la iglesia deberían todos los departamentos hacer un curso de manipulación de alimentos mínimo, porque a todos les gusta hacer ventas. Entonces uno nos ofrece el sábado por la noche, ay, una hamburguesa, o los domingos, ay, vamos a recoger fondos para un campamento, me compran un tamal, me compran un almuerzo. Si Dios no quiere, algún día venden 100 tamales y de pronto no tuvieron mejores prácticas y se causa una infección, una intoxicación, no van a decir, ay, los chicos de allí que querían ir allá, o los hermanos de Hogar y Familia, o los hermanos de cualquier departamento X, no. ¿Qué van a decir? En la iglesia adventista se intoxicaron 100 personas, ¿cierto? Entonces es una responsabilidad muy grande que tenemos y social también. Y ahí no solo entra la iglesia central, entra toda la iglesia adventista se intoxicó, porque así es. Entonces por eso tenemos una responsabilidad muy grande. Y yo a veces paso por Dorcas y miro y sigo, ya, sigamos. Pero entonces la idea es que tener muy buenas prácticas y que seamos conscientes de ello. Entonces, sí, eso sería bueno que de pronto todos los departamentos alguna vez hicieran eso, ¿cierto? Un curso de manipulación de alimentos debería de como exigirse para poder hacer ventas. Eso es básico, ¿cierto? Son más o menos 10 horas la capacitación, todo un día. Debe hacerse, debería. Alguna vez estaban vendiendo mazamorra por mi casa. ¿Por la casa de cuántos venden mazamorra? Y me dice mi mamá, Lili, llame al señor que me espere, voy por la coca. Entonces yo salí y ya mi mamá salió cuando se devolvió y yo y la mazamorra. Me dijo, ay, no, yo le he comprado a ese señor, pero ya no. ¿Que por qué? Lo vi recogiendo los vasitos del suelo, botándoles el agüita y guardándolos. Ahí es donde vende la mazamorra. Y el señor anda así de blanco y perfecto. Entonces yo dije, ¿qué no habrá en ese vasito? ¿Se pueden imaginar? Entonces, o sea, es mirar dónde come. Es que ustedes, como les decía ayer, se vuelvan reparones, ¿cierto? Es que es su salud. Y ahorita les voy a mostrar que hay unos microorganismos y unas bacterias que usted las puede pescar de una forma y le puede cambiar la vida. Y de una forma tan... como cuando llevan un paciente a una clínica, se alivia de por lo que lo llevaron y al final termina muriéndose porque pesca una bacteria ya diferente. Algo así, tan sencillo, como que usted tiene unas súper buenas prácticas, pero un día comió en la calle y se enfermó y hasta ahí llegó todo. Entonces son cosas de extremo cuidado. También la falta de conciencia en buenos hábitos, el manejo de alimentos en volumen. Eso es muy peligroso. ¿Qué manejo le doy yo a los volúmenes? Porque eso implica también una responsabilidad con un mayor número de personas. Bueno, principalmente esas. Le voy a leer unas estadísticas rápidamente muy actualizadas que son el último informe epidemiológico en Colombia ahorita a diciembre del 2018. Y dice que el 52% de los brotes que ocurrieron pues de enfermedades transmitidas por alimentos fueron en el hogar. Ni siquiera en la calle, en el hogar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mejorar nuestras prácticas. El 18% fue en restaurantes. Salí a comer, quedé enfermo una semana, eso depende de su sistema pues, de respuesta. El 15% en instituciones educativas. Y ya de ahí hacia abajo están otros, y en mayor proporción en personas entre 20 y 49 años. Esa es la estadística. Dice que el alimento que más estuvo implicado fue el queso y le siguió el pollo. ¿Por qué? Porque son de los alimentos de más alto riesgo por la cantidad de agua que tienen para poder que se desarrollen microorganismos. Y se identificó que la estafilococo y la salmonela fueron los microorganismos que más predominaron en todos esos brotes. Aquí lo podemos ver, inclusive esta, miren la semana 51 del 2018, eso fue a finales del año pasado. Y la que más se vio fue coliformes, las que les mencionaba ahorita, fecales y estafilococos aureus. Ese estafilococos es el que les hablaba anoche, que puede estar en la piel. Y usted lo puede tener, usted puede ser portador y usted no saber. Entonces, si usted va y le cocina a alguien o alguno de sus fluidos como el sudor y toca una comida y luego alguien se come eso que usted preparó, esa persona puede contaminarse. O usted mismo luego se corta y se puede ahí sí contaminar.
Entonces por eso nos dicen, sea excesivo en el lavado de manos, sea excesivo en bañarse todos los días, porque todo eso puede producir esas enfermedades, y las enfermedades por estafilococo son bastante amplias. Uno a veces cree que esas cosas no llegan a uno o no son verdad tan seguido, porque no le ha tocado o no conoce a alguien cercano. Hasta que un día le toca a uno o a alguien cercano y uno dice, era en serio. Pero todos los días alguien se contamina por estos microorganismos. La salmonela, que ya les mencionaba que era por no cocer bien el pollo. Los huevos. ¿De qué vienen untados los huevos? Sí, de excremento de gallina. ¿Y uno qué hace? Uno ni los lava. Pum, pum, pam. Y luego el mismo untado de huevo que viene sucio, ahí mismo va y pica para la ensalada. ¿Y cómo se comen las verduras? ¿Untadas de qué? Cierto. Entonces son muchos cuidados que la verdad uno está en el alcance de uno, pero que uno no lo hace consciente por el afán, lo que hablábamos anoche, las carreras nos tienen tan ahí que olvidamos unas prácticas tan sencillas, pero que nos pueden ayudar de pronto a evitar muchos problemas. ¿Por qué se mantienen? Por las temperaturas, eso también lo hablábamos anoche. Las temperaturas a las que se conserva son refrigeración o congelación. Pero cuando usted deja una comida tibia, tenga la seguridad de que eso está creciendo ahí de todo y se va a dañar. Entonces, usted comió y no quiere más, lo va a tapar para más tarde. Tápelo, pero refrigérelo. Y recuerden lo que les decía, la norma dice que después de 24 horas un alimento ya preparado no debería de comerse. Después de 24 horas. Y uno a veces guarda hasta para una semana, ¿cierto? Sí. Y eso depende también de las condiciones en que usted lo haya preparado, ¿cierto? Para que dure más. Insuficiente descongelación seguido de insuficiente cocción. Entonces, lo mismo que hablábamos anoche, estoy de afán, entonces cojo este pollo, está blandito, pero en el centro está crudo. Usted va y lo cocina, pero hasta el centro no alcanzó, pero usted lo ve bien. Y luego va y lo guarda, y en el centro que quedó como sangre. Ahí que puede haber salmonela. La salmonela muere, pero a 78 grados, por eso todo hay que hervirlo muy bien. Lo mismo el E. coli. El E. coli es de las cosas más frecuentes que hay en las verduras. E. coli o coliformes fecales. Esas coliformes están mucho en el agua contaminada por materia fecal, ya sea de animales o de personas. Y es súper común, o sea, eso es lo más común que hay. Entonces, por eso deben lavar y desinfectar demasiado bien las verduras. Factores de que se multipliquen, enfriamiento lento, lo que les decía ahora, envasado en condiciones no favorables, inadecuada conservación o cadena de frío. ¿Cuáles son los síntomas que más se pueden presentar en una enfermedad transmitida por alimentos? Las más comunes: dolor de estómago, diarreas, vómitos, dolores de cabeza, a veces mareos. Y hay unas enfermedades que produce, como por ejemplo el Clostridium, que está sobre todo en los enlatados, que es súper peligroso. Puede llegar hasta paralizar partes del cuerpo, hacer que usted empiece a perder el habla, empiece a ver borroso, le empiece a afectar el sistema nervioso. Y estos son algunos microorganismos, el tiempo de incubación. Entonces, ¿qué pasa? Hay microorganismos que se demoran hasta 72 horas para manifestarse en los síntomas. Entonces usted come algo y uno siempre le atribuye el dolor de estómago ¿a qué? A lo último que se comió. Pero resulta que hay microorganismos que se demoran hasta 72, 48 horas para incubarse, o sea, para crecer lo suficiente como para que haga daño. Entonces no siempre hay que echarle la culpa a lo último que uno comió. Piense también que comió ayer, ¿cierto? Escuchen esto. Hay miles de productos alimenticios con componentes censurados por la Organización Mundial de la Salud que circulan por kioscos, almacenes y supermercados con atractivos envoltorios y calcomanías de regalo, con cupones para adquirir pequeños pedazos de plástico o para participar en el sorteo de entradas para un concierto, porque su mercado objetivo son los niños. Algún día podemos tener ese tema de procesos de transformación y van a ver la industria cómo trabaja con los niños, de alimentos, con los colores, con todo eso, carnes frías.
pero bueno, para ustedes también que son los que compran para esos niños, ¿cierto? Y ahora les quiero hablar de esta, que quería llegar a esta, que es la cistecircosis, que yo anoche les decía, que le puede dar neurocistecircosis sin usted comer cerdo. Entonces me decían, ¿pero cómo? Entonces les voy a explicar ese proceso. Aquí creo que se ve mejor. Resulta, es un proceso cíclico. Resulta que usted puede tener, voy a partir de ahí, usted puede tener algo que se llama la tenia solium. Entonces, listo, usted tiene tenia. Cada vez que usted vaya al baño a no orinar, sino a defecar, cada vez que vaya, entonces van a salir huevitos de esa tenia. La tenia no sale, la tenia vive ahí, pero cada vez que usted va al baño 2, 3 veces al día o no sé cada cuánto, salen huevos dentro de esa materia fecal. ¿Qué pasa? Si usted no se lava bien las manos, sus manos quedan contaminadas de esos huevos. Y luego usted va y cocina. Cocina. ¿Cómo queda esa comida? Contaminada de huevos. Y yo le doy esa comida a alguien. Y esa persona, entonces, ¿qué se come? El huevo. Ese huevo, cuando entra al cuerpo, explota y empieza a buscar como para dónde irse y sale una larva y va al cerebro. Y produce neurocistecircosis, que cuando toman algo como una resonancia, es algo como lo que se ve a la derecha, con esos huequitos porque se lo va comiendo esa larva. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Al que le dio eso comió cerdo. Comió de manos de una persona que tiene la tenia. Pero bueno, ¿cómo llegó la tenia a esa persona que suelta los huevos? ¿Cómo llegó la tenia? A través de la carne de cerdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien come carne de cerdo contaminada, se come como ya la larva en la carne. Cuando no la cocinan bien, deben cocinarla a una temperatura muy alta de un tiempo suficiente, que a veces, déjenmela 3/4. Entonces, luego, ¿qué pasa? Esa tenia crece, esa larva crece y se convierte en la tenia. Entonces, una persona puede tener tenia, pero no tener neurocistecircosis. ¿Me hago entender? Simplemente, pero se puede autoinfectar. Usted también puede llegar a tener tenia y tener neurocistecircosis si no tiene buenas prácticas. Entonces, ¿cómo llega eso al cerdo? Porque el cerdo come de todo. Y ustedes saben que en el suelo, en el piso, en todas partes hay de todo. Y sobre todo en la tierra, ¿cierto? A veces le echan todo el popó que encuentran de todo a abonar la tierra, porque es que ahí crece mejor el cilantro, con el popó del marranito, con el popó del caballo, con el popó ¿cierto? Entonces, muy fácil llega al cerdo cisticercos. Entonces, se reproduce toda esa cadena. Entonces, aquí muestran, por ejemplo, en esta, ven que hay un señor que es carnicero. Lo ven en la parte derecha arriba. Entonces, a él llega carne contaminada que llegó así, ¿cierto? Cuando a él le llegó esa carne contaminada, él también se contaminó, ¿cierto? Porque come de esa carne. Y luego él empieza a ser también portador. Entonces, toda la carne que sale de esa carnicería, si él no ha tenido un buen lavado de manos y unas buenas prácticas de higiene, toda esa carne al que compre, ¿cómo se va a ir? Contaminada. Y ya no es solo la carne, es cualquier alimento que prepare. Entonces uno dice, ¿quién hay en la calle cocinando con la tenia, botando huevitos, y que uno dice, sí se lavó las manos? Y ustedes saben que es la neurocistecircosis, o sea, es que lo que tenga que ver con la cabeza y con eso ya es algo extremo. ¿Y todo por qué? Por no tener un correcto lavado de manos. O sea, todo parte de ahí. ¿Por qué creen que hay el Día Internacional de Lavado de Manos? Que esa es de las prácticas más comunes cuando uno entra a una clínica, lávese las manos. Y esa debería ser la práctica de uno en el hogar. Llegó de la calle, mijito, lávese las manos. Entonces uno se lava las manos y luego agarra el celular. Mami, ya me lavé las manos, y coge el celular. Pero es que usted nunca lavó el celular, entonces no hizo nada, ¿cierto? O cogió el bus, cogió el celular, venía prendido, cogió el celular, se lavó y volvió y cogió el celular. De vez en cuando hay que desinfectar el celular.
Y el dinero terrible. Hubo una empresa muy famosa aquí en Medellín que tuvo hace unos años que hacer una recolección de unos lotes gigantes de unas carnes frías. Y porque encontraron un microorganismo en un lote que ya se había distribuido hasta el exterior y no podían saber qué microorganismo era. Al final, después de hacer trazabilidad y miraron muchas cosas, fue que uno de los operarios ese día manipuló dinero, no se lavó bien y luego fue a producir. Y ustedes saben qué hay en el dinero, o sea, hasta lo que aún no han encontrado, o sea, hay de todo. Entonces, a veces con eso nosotros somos también muy livianos. Quería mostrarles esto de la cistecircosis para que ustedes se hagan una idea de lo importante que es el lavado de manos. Amado, yo deseo que tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Escuchen esto que dice la señora Elena como tan diciente respecto a lo que acabamos de ver. Hay familias que se han enfermado y han muerto algunos de sus miembros. Y los sobrevivientes han murmurado contra su hacedor por causa de sus aflicciones, sin darse cuenta que ellos mismos habían sido los responsables de sus enfermedades y muertes a causa de sus propios descuidos. O sea, la hermana Elena escribió eso y uno le lee como, ay, nos está hablando. O sea, lo que les decía al inicio, Dios nos ha hablado a través de todo. Y Dios nos habla con este mensaje de salud especialmente al pueblo adventista de una forma demasiado especial. Entonces, eres lo que tocas acerca de lo que estamos hablando. Miren esa mano. Todo lo que usted toca, eso es. Cuando uno viene aquí a la iglesia y es, hola, hola, hola. Claro, está bien dar el saludo, pero luego llegue a su casa y haga un buen lavado de manos. Por ahí leí una estadística que dice que el 70% de los hombres, como el 40% de los hombres no se lava las manos y de las mujeres como el 20%. Entonces, hay que mirar qué estamos tocando con nuestras manos porque es bien, bien delicado. Miren esta imagen, hiérvalo, cocínelo, pélelo u olvídelo. ¿Qué ven ahí? Usted se acuesta a dormir y usted no sabe qué pasó. Y aquí estamos hablando de un ratón que puede dejar excremento y uno puede darse cuenta, oler, pero una cucaracha. Pasó las veces que quiso en la noche por su alimento y usted ni supo, y como les decía anoche, hasta dentro de la nevera hay cucarachas, si usted no hace un buen aseo y si no la mantiene bien en los cauchos. Entonces, todo eso que ustedes ven ahí en las latas, cada vez que compren latas en la tienda, en el supermercado, traten de lavarlas. ¿Por qué? Porque puede tener orín de ratón. Y la orina del ratón produce leptospirosis, que es la orina de las ratas, y eso es una enfermedad también gigante que lo puede tener usted unos buenos meses en el hospital si no es matarlo. Todo por no lavar una lata de atún o una lata de cualquier cosa que compre. Porque en las noches también los ratones se dan su fiesta en las tiendas andando encima, y la rata anda casi que orinando y haciendo popó por todo lado. Y las cucarachas también tienen sus cosas. Entonces les quería mencionar esto. Y ya para terminar, quiero que leamos esta también de la señora Elena de Consejo de Régimen Alimenticio y dice, a cada uno de los que son tentados a complacer el apetito, quiero decirle, no ceda a la tentación, mas limítese al uso de alimentos sanos. Usted puede educarse para gozar de un régimen saludable. El Señor ayuda a los que tratan de ayudarse a sí mismos. Pero cuando los hombres no ponen especial empeño en obrar según la mente y la voluntad de Dios, ¿cómo puede Él obrar en medio de ellos? Hagamos nuestra parte, obrando nuestra salvación con temor y temblor, no sea que cometamos errores en la forma de tratar nuestro cuerpo, el cual estamos delante de Dios en la obligación de conservar en la condición ¿qué? Más saludable posible. Y más nosotros que tenemos ese mensaje. Cuando usted va donde el médico y el médico le dice, párese aquí, ¿usted qué hace? Se para ahí. Levánteme los brazos. Levanta los brazos. Vaya allá y se quita todo y se pone esa pijamita. ¿Usted qué hace? Va y se quita todo y se pone la pijamita. O sea, el médico no vuelve a comer de esto porque si no le da un ataque.
Yo jamás, usted va a un lado, "No, ya no me dé eso, que el médico dijo que si me daba eso me daba un ataque y me moría". Y uno dice, ¿y por qué si Dios no lo dice? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oímos su voz? El texto que nos dice al inicio, o sea, oye mi voz, es una promesa. Él quiere ser nuestro guía, pero debemos oír su voz así como le hablaba al pueblo desde la antigüedad, al pueblo de Israel. Quiero entonces que me acompañen para que nos quedemos con este texto para terminar en el libro de Hebreos. Quería darles algunos consejitos, pero el tiempo no nos da. Otro día, algunos los tratamos anoche de cómo evitar todas esas enfermedades. Quiero que nos quedemos con esto y que así como le hacemos caso a un hombre, a un médico, podamos también hacerle caso a la voz de Dios. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y sabemos cuál es la voluntad de Él? Que estemos sanos hasta el final. ¿Quiénes de ustedes creen que Dios nos ha dado un mensaje especial para este último tiempo a través de la Iglesia Adventista? A través del libro de consejos de régimen alimenticio y muchísimos otros, y es más, y como lo hemos visto esta noche, a través principalmente de su palabra. ¿Ustedes lo creen? Y yo les quiero invitar esta noche que de pronto hagamos ese pacto con el Señor, que le digamos, Señor, no he cuidado este cuerpo que tú me diste como debería ser. Por misericordia no he pescado por ahí una enfermedad, pero yo quiero ir comprometerme contigo a cuidar más mi cuerpo, ¿cierto? Como templo del Espíritu Santo y a llevarle este mensaje a otros y que sea tu voz siempre yo escuchándola y pudiéndosela enseñar a otros. Amén. Entonces los invito a que nos pongamos en pie para orar, para terminar, y que valoremos muchísimo este mensaje que tenemos a través de la iglesia. Para estos tiempos finales y tan difíciles, porque tiempos difíciles es lo que viene en tecnología, en inventos, en cosas, y debemos estar de la mano de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu dirección, gracias te damos por que siempre Dios tienes una voz para nosotros, porque nos guías, porque nunca nos has abandonado ni nos has dejado solos, sino que a través de tu palabra, a través, Señor, de tantas enseñanzas, tú nos muestras cuál debe ser el camino ideal. Pongo en tus manos, Dios, cada persona que está en este lugar, a sus familias, a las personas a las que tal vez le cocinan en algún momento para que tú los ayudes, para que tú los bendigas. Ponemos en tus manos este mensaje y sobre todo, Señor, ponemos en tus manos nuestros cuerpos, nuestra conciencia, nuestra mente, para que siempre seamos, Señor, realmente cuerpos sanos para ti, para que te podamos esperar y esperar tu venida, Señor, de una forma agradable, con un cuerpo, Señor, no tan deteriorado, sino guardado para ti, guardado según tus principios. Gracias por siempre enseñarnos tantas cosas y que a veces las obviamos, pero gracias, Señor, porque siempre nos has hablado y nunca hemos estado sin tu dirección. Bendice, Señor, cada persona, llévalos con bien a sus hogares. En Jesús, amén.